Hola, muy buena noche, tengan todos ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Eder Pérez Neri, de la librería cristiana Sola Gracia. Y bueno, gracias a Dios nos podemos ver a través de este medio. Y les voy a pedir de favor, como cada transmisión, que nos ayuden a compartir esta charla. La verdad es que estas charlas han sido de gran bendición para muchas personas, para muchos hermanos en Cristo, unas charlas que están basadas en una serie que hemos titulado El Cristiano y la Política, en las cuales hemos estado hablando de diferentes temas concernientes o relacionadas con la política y que desafortunadamente pues el cristiano no está tan relacionado, no conoce del tema y bueno, gracias a estas charlas, los ojos, el entendimiento se nos ha estado abriendo para entender un poco cuál debe ser el actuar, cuál debe ser el sentir, cuál debe ser el pensamiento correcto que el cristiano debe de tomar respecto a este tipo pues de situaciones, ¿no? O esferas políticas. Y les voy a pedir nuevamente que compartan la transmisión, que lo hagan con contactos por WhatsApp, que de hecho, si me ven que estoy desviando un poco la mirada, es debido a que precisamente voy a compartir este link con los diferentes hermanos que tenemos en nuestras redes sociales de la librería cristiana, además de los grupos en los cuales participamos, a los cuales también están todos invitados, a los que deseen seguirnos, a los que deseen informarse más acerca de las 5 reformas, pues la invitación está puesta para que se unan a las redes sociales, para que se unan a los diferentes grupos que se manejan por Facebook, por WhatsApp. Así es que les voy a pedir de favor que compartan la transmisión y vamos a dar unos minutos para que lo puedan hacer. Y mientras esto sucede, les voy a pedir de favor que nos escriban de dónde nos están siguiendo. Escríbanos de dónde nos están siguiendo. Y bueno, de hecho ya compartí en algunos grupos. Y escríbanos para saber de dónde nos escuchan y con mucho gusto, si también quieren, requieren mayor información en los grupos, les estaremos proporcionando mayor documentos, artículos respecto a todos estos temas que hemos estado hablando. Y bueno, ya tenemos a algunos cuantos conectados, ya nos están escribiendo de dónde nos miran. Y bueno, hoy es la última charla de la serie que tuvimos estas últimas 3 semanas. Y si Dios lo permite, la semana que viene vamos a tener una nueva serie con nuestro hermano Mario Celi de Colombia. Así es que todos están invitados para que la próxima semana puedan acompañarnos en estas series que hemos titulado Entre Amigos. Y bueno, para este tema, esta noche vamos a hablar de un tema bastante interesante que se ha denominado América Latina. América Latina 2030. Y para esto quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto Mansuetti. Hermano Alberto, buenas noches. Saludos cordiales, aquí estoy en mi móvil compartiendo para que entre más invitados. Así es, entonces, mientras nuestro hermano termina de ahí de enviar, de compartir en los diferentes grupos, quiero enviar saludos a los hermanos que están conectando en este momento, a Keren y a Moy de la ciudad de Puebla, a Sammy Rodríguez, Rafael Aragrajales, Ramón Flores, Estados Unidos, Jesús Herón, Ricardo Fernández, David Martínez, Esaú Reyes, Fátima Neri, Mark Jones,
Adam Ortiz, Jaime Pardo, y pues demás hermanos que están conectando, a Misaday López. También tenemos aquí a Rui Córdoba desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Y por favor, coméntenos de dónde nos están escribiendo. Nuestro hermano Nicodemo desde Chiapas. Saludos, hermano. Y bueno, hermano Alberto. Arrancamos. Arrancamos. Ayer vi un panorama, escuché un panorama que lo comenté al aire. Ese panorama o comentario fue que era un panorama muy oscuro para América Latina. Una oscuridad que los brasileños ya, de alguna manera, ya pasaron, que ahorita están vislumbrando un poco de luz, el inicio de algo que esperemos primeramente Dios sea algo bueno para ellos y que ha afectado otros países. Ayer hablábamos de Venezuela y poco a poco, rápidamente, hermano, antes de terminar lo que estaba en la introducción, en mis años de puberto, leí el manifiesto comunista y la frase que todo comunista de alguna manera sabe es que un fantasma recorre toda Europa, el fantasma del comunismo. Y aquí pudiéramos decir, aplicarlo ya en América Latina, ¿no? Un fantasma recorre América Latina. Sí. Venezuela, sí. El Salvador, hermano, ¿qué debemos de esperar? Bueno, yo no sé qué podemos esperar. Yo sé lo que vamos a hacer nosotros, Eder, en estos 10 años de la próxima década. Lamentablemente, la primera década del siglo XXI transcurrió mal, ¿okay? Los años 2001 a 2011, entre 2011 y 2021 hemos construido el Centro de Liberalismo Clásico, el Foro Liberal de América Latina y ahora la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Nos acercamos a la tercera década del siglo XXI y no sé los demás, pero nosotros, el pastor Huanca, la ingeniero Angie Camacho y el equipo, la directiva de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, vamos a estar trabajando para el reino de Dios. ¿Okay? Y hoy me gustaría explicar un poquito eso. Me gustaría explicar eso tengo preparado aquí anotadito, 5 pasajes de Génesis y 5 pasajes de Deuteronomio que tienen que ver con 3 cosas importantes en las que vamos a estar trabajando, por lo menos a mí, si el Señor me da vida y salud, porque yo ya soy un poco viejito, ¿okay? Y no sé si voy a estar la década entera, pero bueno, en lo que pueda, ahí estaré. 3 cosas importantes que son el reino de Dios y lo que tiene que ver el evangelio del reino de Dios, la ley de Dios y la gloria de Dios. En eso vamos a estar ocupados. No sé ustedes, los demás, en qué gastarán su tiempo, ¿ok? Pero en eso vamos a estar nosotros dedicados. A trabajar por el reino de Dios en Bolivia, en México, en Argentina, en América Latina, para recibir esa bendición de Dios, que es la ley de Dios y todo lo que está contenido en la ley de Dios. Vamos a estar trabajando en eso. Y si tenemos éxito en el sentido de que mucha gente entiende lo que estamos entendiendo nosotros, es decir, que la ley de Dios es para felicidad del pueblo y gloria de Dios, ¿okay? Es una bendición, ¿okay? Y nosotros somos el pueblo del reino.
y a través de nosotros es que tiene que llegar las bendiciones para la nación. ¿Para qué nación? Y bueno, para toda la nación hispanoamericana o hispanohablantes en América Latina, si usted quiere, o Latinoamérica o tal. Si usted quiere su patria chica, México, Argentina, Chile, bueno, también. Entonces, hoy me gustaría compartir, porque hoy es la sexta y última de estas charlas, lo que algunos llaman la visión de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, Eder. Claro que sí, hermano. Lo escucho, hermano, lo escucho, porque la verdad es un tema que a mí me llama mucho la atención y adelante, hermano. Ok, Tiempo es suyo. hay 10 pasajes en la Escritura, 5 de Génesis y 5 de Deuteronomio, que yo quisiera señalar, y no los voy a leer a todos porque dicen más o menos lo mismo, ¿ok? Pero usted puede anotarlo. Los 5 de Génesis dicen que a través del pueblo de Dios, ¿okay? La simiente de Abraham, que es Cristo, a través del pueblo de Dios, que somos todos nosotros, el pueblo del reino. Acuérdense que un reino tiene un rey, un pueblo, un territorio, que es donde está el pueblo, y una ley. Eso es muy importante. Y resulta que estos pasajes dicen que las bendiciones para las naciones, o sea, las bendiciones para Bolivia, México, Chile, etcétera, vienen a través del pueblo de Dios, que somos nosotros, la simiente de Abraham. ¿Okay? No el Estado sionista, ahí viene una de las confusión grande que hay en las iglesias. Creen que el pueblo de Dios es Netanyahu y su Estado sionista. No, 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 no. El pueblo de Dios somos nosotros, hermano. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, hemos heredado las promesas hechas a Abraham y a través de Abraham a Israel. Y una de esas promesas es ser nada menos que agente transmisor de las bendiciones. Entonces, anote ahí, porque eso, ¿dónde dice eso la Biblia? En Génesis, 5 pasajes de Génesis, anote ahí, 12:3, 18:18, 22:18, 26:4 y 27:9. Ahí tiene 5 pasajes de Génesis donde, y estamos hablando del primer libro de la Biblia que en ese sentido tiene gran importancia precisamente por ser el primero. Entonces, toda la escritura desarrolla este asunto. Y es lo que es todo un cuerpo de doctrina. Y alguien me puede preguntar, pero bueno, ¿y de dónde usted sacó esa interpretación tan particular? ¿Es suya? ¿Es de usted? ¿Es del pastor Huanca? No, es de los autores más reconocidos y reputados del cuerpo de Cristo durante el primer milenio de la era cristiana. Estamos hablando de Policarpo, de Justino, de Agustín, o sea, gente que cristiana, erudita, no eran ignorantes, que interpretaba la Biblia para el pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, que somos nosotros, en aquellos siglos, ¿ok? Y la interpretaban para los gobernantes y para los asesores de los gobernantes, le explicaban estos 5 pasajes, ¿ok? Donde se habla de que las bendiciones para las naciones son a través del pueblo de Dios. Y eso sucedió, eso ocurrió. Por eso fue que el reino se expandió durante el primer milenio de la era cristiana. Vamos a estudiar autores. Clemente de Alejandría, por ejemplo, con él estamos hablando de los segundo o tercer siglo de la era cristiana, abrimos y hicimos la lección inaugural de la Academia Cristiana, invitando a este profesor extranjero y extemporáneo, es decir, de otro país, de Egipto específicamente, y de otro tiempo, Clemente de Alejandría, a darnos clase a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Bueno,
sobre cómo interpretaban ellos, no cómo interpreto yo o la iglesia tal o cual, no, cómo interpretaban ellos, que es importante. Ahora bien, los 5 pasajes de Génesis que yo he citado dicen lo mismo, que a través del pueblo de Dios, que primero fue el Israel bíblico, no el Estado sionista, y después fuimos nosotros, y eso por obra y gracia del sacrificio de la cruz, o sea, otro pueblo de Dios, donde no solo cabían los judíos, sino que cabíamos todos los gentiles, que eso ya es una bendición. Ahora bien, ¿de qué otras bendiciones se está hablando? Porque la pregunta lógica que surge aquí es, pero bueno, ¿y cuáles son esas bendiciones? ¿De qué bendiciones me está hablando? Entonces la gente te dice la salvación. Ah, sí, claro, la salvación, pero no solo la salvación. ¿Y cuál otra será? La ley, hermano, la ley de Dios en cuanto a los gobiernos de las naciones. Gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Esas son tremendas bendiciones que recibió la civilización cristiana, la cristiandad, a través del pueblo de Dios. ¿Y de dónde usted saca eso? De 5 pasajes de Deuteronomio que dicen lo mismo, que los puede anotar aquí. Deuteronomio 4:40, 5:29, 5:33, 6:18 y 10:13. Ahora bien, ¿qué dicen esos 5 pasajes? Lo mismo, dice que el cumplimiento, Dios quiere que las naciones cumplan su ley. Es decir, que las naciones tengan gobierno limitado, que tengan comercio libre y respeten la propiedad privada. Ahora bien, ¿para qué es eso? Es para que te vaya bien, y a ti y a tus hijos. Esos 5 pasajes dicen lo mismo, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después, a ellos y a sus hijos, para que les vaya bien, para que vivan y vaya bien, te vaya bien y que tengas prosperidad, dice el último. Entonces, esto es importante por lo que Eder nos recordaba cuando presentó la sesión de hoy. El panorama de ayer que trazamos fue bastante triste. O sea, ¿qué hay en la América Latina? Hay pobreza, hay miseria, hay migraciones forzadas prácticamente, hay crímenes y violencia desatada, hay opresión de los gobiernos, impuestos altos, hay toda esa cosa del marxismo cultural, el aborto, el matrimonio homosexual, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay incertidumbre también, hay angustia en mucha gente en Venezuela, países que lo están pasando mal y otros que lo van a pasar mal porque han elegido presidentes socialistas, como México y El Salvador. Lo que les esperan. Entonces, resulta que a los latinoamericanos nos está yendo mal. Quiero subrayar esta idea, nos está yendo mal. ¿Ok? Fíjese que tenemos que esperar, en Venezuela hay mucha gente que está esperando que vengan los norteamericanos a hacerse cargo de Maduro, cosa que no va a suceder, obviamente, gracias a Dios, porque podría ser algo mucho peor, una guerra civil internacional como fue en Nicaragua en la década de los 80. Bueno, entonces nos está yendo mal, no nos está yendo bien. Entonces estos pasajes que yo estoy citando de Génesis y Deuteronomio son para que nos vaya bien. No sé si está claro, Eder. Sí. Bueno, con los pasajes que usted nos comenta y lo que está comentando de estos pasajes, yo sé que a lo mejor muchos hermanos van a estar muy a favor, otros no están tanto a favor, pero desde la perspectiva liberal clásica, que el teonomismo, la teonomía, en los usos de la ley moral, los reconstruccionistas, etcétera,
se podrían sentir identificados con el proyecto, o el proyecto de alguna manera refleja alguna perspectiva del reconstruccionismo? En buena parte sí, Uh-huh. en buena parte sí. Por eso yo personalmente traduje el manual de la reconstrucción cristiana que está en la página Contramundum que gerencia el pastor Donald Herrera Terán. Es el manual de la reconstrucción cristiana, el movimiento llamado reconstruccionista, escrito por Gary North y Gary DeMar, dos calificados autores reconstruccionistas, y con algunos comentarios míos en referencia a América Latina. ¿Okay? Entonces, ahí está. Ahora, el movimiento reconstruccionista admite muchas variantes, matices y tonalidades distintas, como cualquier otro movimiento político, porque es un movimiento político cristiano. ¿Okay? Y no todos estamos de acuerdo en todo, ¿okay? Por completo. Y lo mismo con la teonomía y los teonomistas. ¿Okay? Los teonomistas, como muchos reconstruccionistas con los cuales nosotros nos identificamos mucho, no proponen la pena de muerte para el adulterio, por ejemplo, porque eso es la ley casuística. ¿Okay? Nosotros estamos distinguiendo que una cosa es la ley casuística del Antiguo Testamento y otra cosa diferente son los principios generales. En el Nuevo Testamento está el famoso episodio de la mujer adúltera, sabemos cómo fue que Jesús lo manejó, ¿ok? Entonces ahí nos están dando ya una muestra de que una cosa es la ley casuística estricta, digamos, estricto sensu, y otra cosa diferente son los principios generales. Entonces nosotros somos de los teonomistas que adherimos a los principios generales. ¿Y cuáles son? Son tres: orden, justicia y libertad. O sea, ¿por qué Deuteronomio, por qué Génesis dice que a través del pueblo de Dios serán bendecidas todas las naciones? Ah, eso incluye México, Bolivia, Perú, las naciones. Ajá, ¿y serán bendecidas cómo? ¿Con qué? Y con el gobierno limitado. Es decir, la ley es una bendición, ¿ok? Lo que sucede es que aquí una de las enseñanzas básicas que tenemos en la academia es distinguir en la Biblia cuando se habla de temas o asuntos sobrenaturales y otros cuando se habla sobre temas o asuntos naturales. ¿Ok? O sea, lo sobrenatural es lo que tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con Dios que es espíritu, tiene que ver con la encarnación, el sacrificio de la cruz y la resurrección. Esos son asuntos sobrenaturales. Ahora, en la Biblia se habla sobre dinero, sexo, gobierno, opresión política, injusticia, o sea, y esos no son asuntos sobrenaturales. ¿Ok? Entonces son más fáciles de entender, aunque más o menos, porque el mismo Señor Jesús hay una parte donde dice, oigan, le dice a sus discípulos, si ustedes no entienden cuando habla de temas naturales, ¿cómo van a entender cuando hablo de temas sobrenaturales? Y sí, eso es verdad, eso nos pasa a todos. ¿Okay? La gente no entiende lo relacionado con sexo, dinero, por ejemplo, el dinero, ¿no? Que es un tema más natural que el dinero, no hay. O el poder, los tres temas, los tres asuntos naturales, digamos, materiales, palpables, lo que se puede ver y tocar, son de que la Biblia trata son el sexo, el dinero y el poder. ¿Okay? Y la gente no entiende, entonces mucho menos va a entender lo sobrenatural, me explico. Pero bueno, nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para explicar esos temas y sobre todo vamos a dos cosas, ¿no? Lo que dice la Biblia y lo que la historia cristiana de 2 milenios, pero especialmente el primer milenio, interpretó.
y practicó, porque no solo lo entendió, sino que lo llevó a la práctica. Y el resultado de esa puesta en práctica de las leyes de Dios, que son para que nos vaya bien a la raza humana, se llamó cristiandad. De eso vamos a hablar en la academia. Ok, hermano, América Latina 2030. Son, son prácticamente 11 años. ¿Qué puede suceder en 11 años? ¿Cómo se debe de trabajar en 11 años? La Iglesia de Cristo, ¿qué debe hacer en esos 11 años? Bueno, estudiar estos... No, yo te voy a decir lo que vamos a hacer nosotros. No quiero dar consejo, ni sugerencia, ni nada por el estilo. Lo que nosotros vamos a hacer como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Un pueblo donde hay una cabeza que es Cristo y un cuerpo que somos nosotros. Y es que Dios se complació en actuar a través del cuerpo. Lo que vamos a hacer nosotros es estudiar en qué sentido el gobierno limitado, el comercio libre y el respeto a la propiedad privada son bendiciones incluidas en la ley de Dios y cómo son para felicidad de los pueblos y por consiguiente para gloria de Dios, porque son leyes, principios, normas, valores que no inventamos nosotros, ni siquiera lo inventó la iglesia, o sea, fueron diseño de Dios, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para los negocios, para la educación, para los gobiernos locales, para los gobiernos nacionales, ¿ok? El diseño de Dios para una guerra civilizada. Eso vamos a estudiar, el derecho internacional público cristiano de la guerra, vamos a estudiar muchos ese tipo de cosas y para ponerlo en práctica. Pero esto va a depender si tenemos gente interesada, que esté dispuesta a asistir a las clases, que si conseguimos, estamos haciendo una colecta para comprar una cámara profesional, aprovecho entonces para, Adelante, bueno. pasar el aviso y a fin de poder filmar las clases sobre los distintos temas. Hay un módulo introductorio que dura 20 sesiones, van a ser 20 sábados si Dios quiere. Nos vamos a reunir sábados en la mañana a partir del sábado 16 de febrero y si de aquí al 16 de febrero conseguimos el dinero para la cámara, pues ya desde la primera clase lo estaremos compartiendo a través de las redes sociales para toda América Latina. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, Eder. No sé lo que van a hacer los demás. Y bueno, este movimiento de las 5 reformas del liberalismo clásico, pues bueno, un servidor se ha dado cuenta que tienen presencia en México, en Perú, en Guatemala, Bolivia. ¿En qué otros países, hermano? Bueno, estamos fuertes en Guatemala, estamos fuertes en Perú, ahora estamos fuertes en Bolivia y estamos camino a ser fuertes en El Salvador, donde Osvaldo hizo una excelente campaña por el voto antisistema. O sea, no votar por ningún candidato, si todos son una porquería. Entonces, ¿por qué tienes que votar por una porquería? Ah, no, porque hay otro que es más porquería. Ah, no, así no. Entonces, Osvaldo hizo una excelente campaña la semana pasada, muy intensa, antes de las elecciones. Las elecciones fueron anteayer domingo. ¿Ok? Por cierto, unas elecciones muy menguadas en cuanto a concurrencia. Lo que está sucediendo en América Latina y en muchos otros países del mundo, que los candidatos son tan malos que la gente entonces, mucha gente, no solo cristianos, hace lo que hace cualquier persona en sus cabales, que cualquier persona que tiene pensamiento racional y no pensamiento mágico. No voto por ninguno. Oiga, si usted entra a un restaurante y empieza a sentir mal olor y mira lo que la gente está comiendo y la comida tiene mal aspecto y entonces hay 5 o 6 platos, ¿no? Que le ofrecen platillos, ahí dice el menú, usted puede escoger, pero sí, claro, puede escoger, pero todos son malos, entonces no se va a quedar ahí, entonces no va a votar. Lo que pasa, Eder, es que en América Latina hay demasiado pensamiento mágico y mucho cristiano está
llevado al pensamiento mágico, pero también gente que no es cristiana. Es un pensamiento irracional, un pensamiento que no es realista, no va a las causas y los efectos. El pensamiento mágico, por eso sostenemos que el mismo pensamiento mágico que le lleva a la gente a creer en el socialismo, ¿okay? Una solución mágica. ¿Y en qué consiste? Que viene Papá Estado que te va a dar educación y salud y vivienda y comida y diversión también. O sea, ese es un pensamiento típicamente mágico. Ahora, en Venezuela, ese pensamiento mágico llevó al socialismo. Venezuela está en el socialismo de antes de Chávez, durante Chávez y después de Chávez. Y es socialista el gobierno y socialista la oposición. Ahora bien, eso ha causado innumerables problemas. Los problemas han llegado a su clima porque hubo sobredosis de socialismo. Entonces, ¿pero qué hay? Pensamiento mágico. No, que van a venir, Donald Trump nos va a resolver los problemas. Así como pensaban que Chávez les iba a resolver los problemas, ahora piensan que Donald Trump va a resolver los problemas heredados del legado de Chávez, el famoso legado de Chávez que tanto reivindican en Venezuela. ¿Qué es eso, hermano? Es pensamiento mágico. Y mucha parte, la Biblia no alienta el pensamiento mágico. La Biblia te enseña a razonar, a cultivar la inteligencia. Nuestro Dios es un Dios racional, el universo también, y la criatura humana que es semejante, creada a imagen y semejanza del Creador, es una criatura racional, es decir, dotado de un cerebro. Bueno, úselo, caramba. No sé si me explico, ¿verdad? Hermano, en el caso de Bolivia, que es uno de los países en el que están trabajando con mayor ímpetu, echando mano de todo lo que esté a su alcance, si Dios lo permite, si Dios da esas bondades a su pueblo en Bolivia, ¿qué vamos a ver en el 2030 en Bolivia? Bueno, es que es igual para todos estos países. Todos estos países tienen malos gobiernos, pero también mala oposición. ¿Ok? Y la gente se queja de los malos gobiernos, pero no se queja de la mala oposición. Y la oposición es un gobierno de repuesto. ¿Ok? Es decir, es como la quinta rueda del carro. El carro tiene 5 ruedas, no 4, normalmente, digo. O sea, porque tiene una quinta de repuesto. Cualquier cosa que le pase a una llanta, a una goma, se pincha, lo que sea, entonces viene la de repuesto. Bueno, esa es la función de la oposición, ser un gobierno de repuesto. Y eso está muy institucionalizado en países de cultura política muy madura, muy antigua como Inglaterra. Y es una cultura política cristiana, ¿eh? Yo estoy hablando de 1215 Juan sin Tierra, ¿ok? Era un reino cristiano, Inglaterra. Entonces, son valores y prácticas gubernativas cristianas. Entonces, ¿qué pasa si usted va en su carro con sus 5 ruedas, pero la de repuesto está rota? Si la de repuesto está rota, va a tener problemas, porque ruegue que no le pase nada, porque si se le pincha una, no va a tener la de repuesto para poner. Entonces, eso es lo que sucede en América Latina con los gobiernos y la oposición. Entonces, en Bolivia igualito, el gobierno es socialista y la oposición también es socialista. Bueno, entonces no hay mucha esperanza, pero nosotros, los de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, estamos trabajando fuerte en Bolivia. La sede está en Cochabamba, pero queremos poner núcleos, 2 núcleos por lo menos, en el oriente y en el occidente, donde localizados en las ciudades de Santa Cruz y La Paz respectivamente. Pero bueno, eso es el trabajo que tenemos que hacer. No es un trabajo fácil, hermano, no es un trabajo fácil. Por ejemplo, aquí en Bolivia a mí me critican mucho porque yo fumo.
Sí, yo sé porque ahí está la imagen. Muchos me deben estar criticando porque yo fumo. Pero ¿por qué se fijan en ese detalle? O sea, no, y entonces me combaten. Pero bueno, ¿por qué usted no contraargumenta contra lo que yo digo? Si lo que yo digo estoy equivocado, entonces, hermano evangélico querido, dígamelo, corríjame, pero no me fastidie con el humo. ¿Ok? No, Entonces, no, no. me han aconsejado, no, yo digo esto porque me han visto fumar ahí, en otros programas también me vieron fumar, y entonces, ¡wow! El escándalo y rasgarse las vestiduras y tal. Lo digo por eso. En la academia, los hermanos evangélicos me dicen, bueno, pero usted no diga que es evangélico, porque no está bien que un evangélico fume. Bueno, está bien, yo soy anglicano, yo pertenezco a la comunión anglicana. Mi congregación local es la iglesia El Buen Pastor de la Avenida Santa Cruz en Lima. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, porque hoy es la última, por lo menos la última sesión de esta serie, y otras veces ya me arman un lío con el asunto del tabaquito. No, a lo menos, hermano, con un servidor, no, un servidor no tiene ningún problema respecto al tema. Hermano, entonces, en 2030, el liberalismo clásico, a lo menos en el lugar donde tienen su mayor concentración de adeptos, el propósito es que sea un contrapeso a esa política barata, que sea un verdadero competidor que al escucharlos digan, ahí vienen los liberales clásicos, o sea, ser contrincantes. Esa es Sí, la meta. sí, señor. Esa es la meta a lograr como mínimo. Usted ha dicho la palabra justa y apropiada, la palabra contrapeso, o sea, lo que hoy no hay, ¿no? Eso como meta mínima y como meta máxima, ser una opción de gobierno, no solo un contrapeso, sino una opción de gobierno. O sea, nuestros líderes, Jorge Chapas en Guatemala, Eric García, David Taylor y Artemio Estrella en México, por mencionar algunos, porque es un equipo grande el de México que tenemos. Y en Guatemala no solo Chiapas, está también Carlos Arenas. En Argentina tenemos a Walter Luna, que es un líder espectacular, que ya abrió la primera sede 5 Reformas en Argentina, en la provincia de San Juan, y está preparando el primer Congreso Nacional 5 Reformas Argentinas, si Dios quiere, para julio, aprovechando el receso escolar que hay en ese país. ¿Okay? Aquí en Bolivia tenemos a los que mencionamos, Angie y Alejandro, a la cabeza de un equipo muy bueno que está el pastor Rainer Gerstel y el pastor Miguel Machaca Monroy. ¿Ok? Entonces, tenemos gente preparada, esperamos crecer, robustecernos, en la medida en que la gente nos entienda, que deje el pensamiento mágico, que aterrice, que se ponga en el pensamiento racional, que no nos critique a unos por fumar, a otros les critica por ser ecuménico, no, porque son ecuménicos, eso se mezclan los evangélicos con los católicos. Sí, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, el nuestro es un ecumenismo político, así le hemos llamado. Ecumenismo político. ¿Qué significa eso? Y bueno, que los católicos y los no católicos tenemos nuestras diferencias doctrinarias, es decir, en temas teológicos y de exégesis de la escritura. Y no vamos a ocultar esas diferencias, no las vamos a hacer desaparecer debajo de la alfombra. ¿Ok? Había muchos pastores evangélicos en la inauguración de la escuela y estaba el padre Miguel Manzanera, que es un jesuita de los buenos, porque hay jesuitas malos y jesuitas buenos, okay, un jesuita de los buenos, y dos profesores católicos de la Universidad Católica, y bueno,
estamos en ese ecumenismo que llamamos ecumenismo político. Ahora, mucha gente nos critica y otros nos critican por meternos en la política, que es del diablo y tal, y qué sé yo, a lo cual nosotros le decimos, bueno, mire, es muy probable que el diablo esté al frente de la política en nuestros países, pero eso es solo porque nosotros hemos sido negligentes en cumplir la gran responsabilidad de ser luz para el mundo y sal para la tierra. Entonces vamos a aprender cuál es nuestra responsabilidad escritural con la nación, porque nosotros, el pueblo de Dios, representa a la nación ante los ojos de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros los cristianos en Bolivia somos responsables por Bolivia, en México por México, y así Dios nos ha colocado en estas naciones. O sea, y nos ha colocado con un propósito, hermano, con un propósito. Entonces, en nosotros está en cumplir ese propósito lo más diligentemente que esté a nuestra mano. Somos instrumentos imperfectos al servicio de una causa perfecta. Claro. Porque es una causa de Dios, por eso trabajamos para la gloria de Dios, la expansión del reino y la felicidad del pueblo. Entonces, somos instrumentos imperfectos al servicio de una causa perfecta. Entonces, eso implica tensiones, ¿no? Y bueno, pero es lo que nosotros, nuestro propósito es hacer todo el sacrificio, todo lo que esté a nuestro alcance. Ahora, ese sacrificio a algunos nos gusta, es un sacrificio que nos pone muy contentos, ¿no? Bueno, porque Dios pone en algo y te da el gusto por eso que te pone. Claro. O sea, ocasión. Y además de que vale la pena, ¿no? Es algo que vale la pena luchar. Bueno, antes de continuar, hermano, estos han sido minutos de mucha reflexión, pero bueno, Nicodemo Aguilar, saludos desde Chiapas, México. Estamos listos. Un abrazo, Eder. Donald, desde Costa Rica, Donald Herrera, gracias por la mención de Contramundo. Alberto, saludos a todos los oyentes. También Donald, qué gozo oír que Walter Luna va adelante con el estandarte de las 5 reformas. Sí. Hernando Ochoa, una pregunta que hace Hernando, nuestro hermano Hernando. ¿No es arriesgado mandar una señal a quienes necesitan el evangelio, católicos, muchos carismáticos, etcétera, a esta unión ecuménica? Entiendo el fin político, pero ¿no es dar prioridad al plato de lentejas? No le entiendo la pregunta, sinceramente. Bueno, yo creo entenderle aquí al hermano Hernando, pero antes de comentar o tratar de explicar su pregunta es, algo que he comentado en estas series, en estas 6 charlas de la serie, es respecto a que el cristiano debe de aprender a que podemos ser, y hay otros grupos que pueden ser junto con nosotros, aliados culturales. Así es, y es más, no nos limitamos solamente a los cristianos, católicos o no católicos. O sea, en nuestro movimiento, los cristianos, católicos y no católicos, somos la mayoría, pero no es eso, no implica que hay gente que no es cristiana, hay gente que pertenece a otras religiones, pueden ser judíos, musulmanes o cosas por el estilo, y también personas que son agnósticas, ateos pero no anticristianos o indiferentes. Hay muchas personas así en nuestro movimiento. Y nosotros no vemos nada malo en eso, siempre y cuando no nos engañemos, no le mintamos, y nosotros no le mentimos ni a ellos ni a nadie. Nosotros le decimos nuestra visión del gobierno y el Estado es la visión bíblica. Ok, perfecto.
O sea, y de hecho, perdón, creo ajá. que eso se enfocaba o se enfoca en la pregunta de Hernando, ¿no? Mm, creo, hermano, y corríjame usted si estoy en un error, profesor, los cristianos no hemos aprendido a hacer alianzas. O sea, somos muy cuadrados, muy cerrados. Creo que satanizamos lo que no debemos de satanizar y cristianizamos lo que no deberíamos de cristianizar. Y Así, eso nos ha provocado muchos problemas. así es, usted tiene toda la razón. ¿Ok? Estamos muy confundidos y la misión principal de la academia es salirnos de esa confusión. ¿Y qué nos puede sacar de esa confusión? Bueno, en primerísimo lugar, la escritura, las escrituras hebreas y las escrituras griegas. Y en segundo lugar, interpretadas correctamente, no como a mí se me ocurre, o como dijo el pastor, o como escuché en la radio tal, un predicador que trajeron de otro país y dijo esto, lo. No, 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 momentito. Nosotros nos vamos a ir a los maestros cristianos del primer milenio de nuestra era, ¿ok? Cómo ellos lo interpretaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esa elección? Muy simple, porque tuvieron éxito. ¿Ok? Es decir, lograron infundir en la cultura griega, romana, persa, siria, en las culturas paganas, lograron infundir ahí una semilla de cultura y civilización cristiana que dio un fruto extraordinario, ¿ok? Tanto en Occidente como en Oriente, que en esa época estaban unidos los cristianos, o sea, había un ecumenismo en el sentido de que no había la división entre Oriente y Occidente que se produjo en el siglo XI, ¿ok? No había tampoco la división entre ortodoxos y no ortodoxos, o sea, ortodoxos e iglesias nacionales que en Oriente afectó desde antes de esa división, desde antes del siglo XI y hasta el día de hoy les afecta, ni había en Occidente la fisura entre católicos y protestantes que se produjo a finales del siglo XV. ¿Ok? Entonces, esos frutos, la expansión del reino de Dios fue visible y palpable con todas sus ventajas y se cumplió la palabra profética de Génesis y de Deuteronomio. ¿Cuál es la de Génesis? Que a través del pueblo de Dios, las bendiciones de Dios le iban a, entre ellas, el gobierno limitado, el comercio libre, la propiedad privada, le iban a llegar a las naciones. Esa es la de Génesis. Y la de Deuteronomio también, le fue bien a las naciones. Mire qué bien que le ha ido a los Estados Unidos, qué bien que le ha ido a los países europeos. Pero claro, no ahora, ahora les va muy mal. ¿Y por qué les va mal? Y les va mal porque se han olvidado de estos principios de orden, justicia y libertad que la cultura cristiana logró poner. Y eso no que todo el mundo fuera cristiano, ni que fuera practicante, eso es una especie, eso es lo que un autor llama comportamiento extrínseco. Patrick Fagen, que es un muy bueno, llama comportamiento extrínseco. No necesariamente, sino porque los principios de orden, justicia y libertad estaban en las instituciones. Ahora bien, los principios de orden y justicia y libertad eran compartidos por personas no cristianas, no creyentes, ¿ok? No creyentes porque ahí hay un tema que tenemos que tocar, que es la fe. Nosotros los creyentes tenemos fe, pero ¿qué cosa es fe? Porque eso es una palabra que se entiende muy mal a veces. Fe es la convicción personal de que los testimonios aportados por las escrituras son válidos. Eso es fe. Y si no, pregúntele a Cyril Hoad, por ejemplo, que era un filósofo pagano, anticristiano en los años 40, 50, era muy conocido
en Inglaterra por sus debates contra los cristianos. Era un opositor feroz al cristianismo. Y entonces invitaba a los cristianos a debatir en la radio y debatía y publicaba artículos y libros en contra del cristianismo. De repente llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces se le abrió la mente y vio, ¿qué cosa? Cyril Hoad, búsquelo por ahí. ¿Sabe qué es lo que vio? Vio que el pecado existe. Gran descubrimiento que hizo. Se quedó atónito, asombrado, pasmado ante el espectáculo del pecado humano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se tomó en serio la Biblia y fue e investigó los testimonios acerca de la resurrección de Jesús. De hecho, él antes, cuando debatía con los cristianos, cuando él no era cristiano y debatía con los cristianos, una vez un periodista le preguntó, ¿cuál sería el personaje histórico si usted pudiera hacer un viaje en el tiempo, visitarlo, y qué pregunta le haría? Y él dijo, me gustaría conocer a Jesús. ¿Ah, sí? ¿Y qué pregunta le haría? Le haría la siguiente pregunta. Disculpe, pero lo de su resurrección de entre los muertos al tercer día, ¿es verdad o no? Esa pregunta se le haría. Ok, bueno. Con el pasar de los años y la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, él se puso a estudiar los testimonios, se puso a investigar seriamente las escrituras y llegó a la convicción de que los testimonios recogidos en la escritura son suficientes para ser creídos como aceptables. Esa es la fe. O sea, el hombre pasó de no tener fe a tener fe. Eso es la fe. Lo que sucede es que hoy en día en muchas iglesias estamos muy confundidos en cuanto a la fe. No sé qué le parece a usted, Eder. No, pues de hecho, hermano, creo que es un trabajo que desafortunadamente tenía que iniciarse, se tiene que iniciar o tiene que ser parte de las características de todas las iglesias cristianas y que desafortunadamente al no, los pastores, los ancianos, al no realizar este trabajo, lo que sucede es que pues hay mucho pueblo ignorante que necesita ser instruido. Es necesario que el pueblo de Cristo sea instruido para entender las cosas, para mirar las cosas desde la perspectiva correcta y por consecuencia tomar las decisiones correctas. Bueno, para eso recomendamos lectura. Por ejemplo, Cyril Hoad, después que él recuperó la fe, porque él había sido nacido en un hogar creyente que iban a la iglesia todos los domingos y demás, él fue educado en la religión cristiana, ¿no? Y él en su adolescencia perdió la fe y la recuperó ya de viejo y escribió un libro que se llama así, Recuperación de la Fe, no me acuerdo en inglés cómo es exactamente. Ok, escribió un libro contando cómo él había recuperado la fe de su niñez, que le habían inculcado sus padres y los ministros de su iglesia, ¿okay? Cuando era niño. Bien, esa lectura es muy recomendable. Y otra lectura que, porque hay unos tipos ahí que dicen ser cristianos y anarquistas. Yo les recomiendo que lean a los cristianos anarquistas Bakunin, Dios y el Estado. Porque Bakunin sí que era un anarquista en serio y era ateo, ¿okay? Pero de los ateos bravos. ¿Okay? Y en Dios y el Estado, que es un escrito muy corto, es un librito chiquito, él dice lo siguiente: el anarquismo es la consecuencia natural del ateísmo. O el corolario lógico del ateísmo. ¿Ok? Entonces, premisa, ateísmo. Conclusión, anarquismo. Entonces, si usted tiene las ideas tan entreveradas, con tanta telaraña mental, que cree que se puede ser anarquista y cristiano, haga el favor, lea Bakunin. Porque usted está en una gravísima contradicción. Usted acepta la conclusión, pero no acepta la premisa. O sea, usted es cristiano,
pero entonces toma la premisa, toma la conclusión que se desprende de una premisa que es el ateísmo. Y el que lo pone muy lógicamente y de manera muy racional y entendible es Bakunin. Que es el padre del anarquismo, ¿no? De hecho, se le conoce como el padre del anarquismo. Es lógico, porque si tú eres ateo, entonces no eres rebelde por naturaleza. Claro. Dice, ¿no? Eres rebelde por naturaleza contra toda autoridad. Porque si tú, mira el razonamiento de Bakunin, que es bien lógico. Dice, si tú estás en contra de la autoridad de Dios, si tú le niegas a Dios autoridad alguna sobre tu vida y la vida de los demás, ¿cómo le vas a reconocer autoridad al Estado? Estás mal vos. Y tiene razón Bakunin. Si tú eres ateo, está bien que seas anarquista. Pero si eres cristiano, es una contradicción grande. Tienes la mente llena de cachivache. Quítatelo. Diría un personaje famoso de una serie famosa. Jon Snow, no sabes nada, ¿no? No sabes nada ni del cristianismo ni del ateísmo. Hermano Alberto, le agradezco muchísimo su tiempo en estas 6 charlas de la serie. Creo que muchos de los que estuvimos al pendiente de estas charlas, los que participamos, escuchando, leyendo, etcétera, pues salimos instruidos, salimos ahí con algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos va a hacer buscar, nos va a hacer estudiar, hermano. Y pues sin duda alguna, creo que estos temas que abarca el liberalismo clásico, la política, el cristianismo, etcétera, pues nos va a dar para muchos programas más. Gracias a Dios, tuvimos muchas personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de las transmisiones. Comúnmente al terminar las transmisiones teníamos más de 1000 reproducciones, más de 60 ocasiones se compartían el mismo video, etcétera. Entonces, hermano, a nombre de todos los que estuvimos atentos a las charlas, le agradezco muchísimo su tiempo, hermano, y un último comentario. Bueno, acabo de poner en mis cuentas de Facebook y de Twitter 2 audios de 1 hora cada uno que hicimos con el pastor Huanca sobre la Academia Cristiana en Ciencias Políticas para compartir. Ok. Y a todos los que estén interesados, por favor, pueden ingresar a las redes sociales de nuestro hermano Alberto a través de Facebook, a través de Twitter, también por los canales en YouTube, a través de su blog, o también pueden unirse a los grupos vía WhatsApp que manejan en diferentes países de América Latina para aprender más del tema, para hacer preguntas, para que esas preguntas sean contestadas y juntos formemos una red de creyentes, de personas que tengan una perspectiva correcta de lo que es la política cristiana. Si Dios nos los permite, más adelante, en algunos meses, vamos a tener una nueva serie con nuestro hermano Alberto, para que todos aquellos hermanos que tengan preguntas, que deseen que se echarles sobre un tema en particular, puedan enviarnos un mensaje por inbox a la librería Cristiana Sola Gracia y lo podamos considerar también en estas charlas. También, antes de terminar, si Dios nos los permite, a finales de este mes, vamos a estar iniciando el proyecto Publicaciones Sola Gracia, en el cual estaremos, pues si todos en la providencia del Señor nos permite hacerlo, estaremos publicando material de nuestro hermano Alberto Mansuetti, el libro Leyes Malas, así es que, y otro libro que se está ahí armando y va a ser sorpresa. Todos los que deseen obtener este libro, les voy a pedir de favor que nos envíen un mensaje a través de nuestras redes sociales, sobre todo en México, pero si son de otro país, Guatemala, Bolivia, etcétera, también lo podemos hacer y podemos hacer envíos, nos podemos organizar y por favor, acérquense al grupo de las 5 reformas. ¿Verdad, hermano? Muchas gracias, hermano Eder Pérez Neri. Un saludo enorme a todos los que nos están escuchando en México y en otros países.
Estamos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto si Dios quiere. Bendiciones a todos y un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias y paz.